Buenos días o buenas tardes, incluso buenas noches, depende de la hora en que vean este video. Bueno, pues la vez pasada que estuve grabando el videito, pues resulta que teníamos audiencia y no me había dado cuenta hasta que cuando lo estuve subiendo, pues ahí apareció una figura en la tierra. Y ahorita pues regresando al mismo lugar, a ver si llegamos a tener audiencia, pero parece que no, pero seguramente ya que lo subo el video, pues a lo mejor sí se va a ver una figura ahí, extrañamente. Pues bueno, pueden ser coincidencias, ¿no? Finalmente pueden ser coincidencias y pues bueno, ahí nada más queda el dato. En el video anterior salió la figura ahí y bastante tiempo yo no me di cuenta. La psicología dice que la mente humana puede fabricar o construir puede construir imágenes o demás, pero bueno, aquí no se trató de eso. Estaba grabando, no me di cuenta hasta que lo subí y ahí quedó la imagen. Bueno, y pues no es cuestión de que lo haya fabricado, porque pues definitivamente pues cómo es posible, ¿no? Que seguramente es muy probable o seguro que la gente que camina por aquí le deje sus marcas, sus huellas, y a través de que van caminando dejando sus huellas varias personas en varios momentos, pues se pueda formar una imagen o una silueta de ese tipo. Pero bueno, aquí estamos. Sin embargo, pues ahí veo que hay rayaduras en el piso. Bueno, en fin. Bueno, ahí estamos. Sí, y ahorita tengo la oportunidad de platicarles sobre lo que es la otra tierra de Dios, la tierra de Dios, y pues los elegidos, ¿no? Finalmente. A través de la historia, en las escrituras hemos visto que el pueblo de Israel o el pueblo judío ha luchado toda su existencia por no desaparecer. Entonces es un pueblo muy luchador, valiente, ¿sí? Y que después de las cruzadas pues se esparcieron por todo el planeta, ¿no? Este pueblo. En México hay judíos, en Estados Unidos hay judíos, en Canadá, en todo el continente americano, se puede decir, en todos los continentes hay judíos, ¿no? Entonces es importante saber que, pues bueno, pues el pueblo del Padre Celestial se ha expandido bastante. Y también pues vamos a entender de alguna forma que el pueblo americano, en su fundación, cuando se fundó, pues fue en base a las escrituras, y eso pues de alguna forma queda claro, ¿no? A la política no le queda muy claro, a la política exterior no le queda muy, de ese estado o de ese país no le queda muy claro, pero a los que sabemos y conocemos, pues a lo mejor no lo teníamos entendido hasta que nos lo hacen entender de alguna forma, ¿no? Por algunas circunstancias, algunas situaciones. Pero les voy a comentar también que, bueno, yo he estado en Estados Unidos y he estado en la línea fronteriza, y sí hay se siente una gran diferencia, ¿no? Esto es lo que le llaman a otras personas vibración, ¿sí? La vibración que se siente al cruzar la línea divisoria entre los Estados Unidos y México, cuando penetras en los Estados Unidos, es diferente, la vibración es diferente, el paisaje es diferente, la flora es diferente. No tanto la fauna, pero la flora es diferente, incluso la fauna se comporta de diferente forma. Entonces hay una vibración muy especial en esa ciudad. No he estado en Israel, pero me imagino que es similar.
es muy similar, pero no sé, tendría que estar en ese país para poder tratar de identificar. Y cuando cruzas a México, de Estados Unidos a México, el ambiente, la atmósfera es totalmente diferente. Entonces, si hay una gran diferencia, y ahí se nota, no sé, los que han viajado hacia los Estados Unidos, ven esa diferencia o noten esa diferencia que hay. A lo mejor su consciente no lo nota, pero no lo nota, pero su inconsciente a lo mejor sí lo siente. ¿Sí? Incluso les digo, la misma flora, la misma fauna puede ser, y en fin, bueno, son dos países diferentes y que se nota esa vibración. Entonces, sientes más tranquilidad, tal vez, sientes más tranquilidad, sientes más paz, no sé. A mí me ocasionó esa parte, ¿no? Más paz, una situación así. Bueno, así lo sentí yo. No he regresado, pero bueno, me quedé con esa impresión, con esa idea. Ahora bien, ¿qué pasa con los elegidos? Pues primero que nada, estos dos pueblos, tanto el americano como el israelí o el judío, siempre han sido perseguidos. Nada más hay que ver la historia del pueblo judío o del pueblo israelí o hebreo, y en la historia, en las escrituras nos vamos a dar cuenta cuánto pasaron los hebreos, ¿no? Incluso la Segunda Guerra Mundial, sobrevivieron al Holocausto, y hay muchas historias al respecto, ¿no? de cómo han sobrevivido. Es un pueblo que ha sobrevivido, se ha negado a desaparecer. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto pues son un pueblo elegido de Dios, y eso es lo que pasa con los elegidos, los tratan de exterminar. Y hasta nuestros días pues igual siguen luchando este pueblo por no desaparecer, pero finalmente pues son miles y miles de israelíes o judíos de diversas nacionalidades, pero al final son judíos. Y también el pueblo americano siempre también ha estado en esa situación de alguna forma. Ahorita lo estamos viendo, ¿no? Que los incendios de este principio de año pues fueron provocados, no fueron casuales, ¿sí? Y han sido atacados finalmente. Entonces ellos en su constitución tienen que van a luchar contra el enemigo interno y externo. Entonces por eso es que hay mucha intervención de parte del Estado americano en otros países, sobre todo los que son aliados de la OTAN, que se fundó la OTAN después de la Segunda Guerra Mundial precisamente para hacer un bloque de países unidos hasta cierto punto, ¿no? de alianza, y luchar contra el terrorismo, ¿no? Entonces esa parte es importante, pues no sé, las personas que lleguen a ver estos videos, que les interese, pues échense un clavadito, ¿no? A la historia de Norteamérica. También la historia de México pues ha sido muy conflictiva, interna, sobre todo, no externa, sino los conflictos internos. Sí hubo algunas intervenciones de Norteamérica hacia México, ondeó la bandera de Estados Unidos en el Zócalo capitalino, en la invasión de Francia, España e Inglaterra, que al final los únicos que invadieron fueron Francia, que fueron vencidos por el ejército mexicano. Y creo que esas dos únicas participaciones han tenido en guerras exteriores, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial me parece que tuvo una ligera participación, y sobre todo por el batallón 201. No recuerdo si en la primera o en la segunda, pero fue una participación porque le hundieron unos barcos de combustible que iban para apoyar a los aliados. Bueno, en fin. Pero la fundación de México fue en base a situaciones difíciles, complicadas,
pero al final no fueron nada agradables para algunos, y estamos viviendo en el país que estamos viviendo, ¿no? Se puede decir que, y puedo decirlo, que hay mucha oscuridad en el gobierno del Estado mexicano, de la República Mexicana, ¿no? Sobre todo por los señores que manejan estas políticas, ¿no? Y que han desarrollado ciertas políticas, y la constitución política de los Estados Unidos mexicanos pues siempre está en constante reforma, ¿no? Reforman una ley, reforman otra ley, reforman aquella, bla, 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 bla. Pobre Constitución, ya está más parchada que nada, ¿no? Pero bueno, en fin. Entonces, eso es lo que pasa entonces en cuestión en la situación cuando la tierra de Dios, o las tierras de Dios, o la otra tierra de Dios, finalmente, como es Estados Unidos, son atacados, finalmente, son atacados. Y los elegidos, así nos pasa, somos atacados. Entonces, ¿por qué pasa esto? Es una incógnita muy compleja, porque pues, hay mucha envidia, ¿no? Por ejemplo, hay mucha discrepancia con relación a lo que uno sabe, a la información que uno trae de arriba, información que a muchos no les parece, y sobre todo por los que están gobernando, no les parece y no les interesa finalmente. Entonces, si no les interesa, pues elimínalo, hazlo a un lado, o en fin, así lo manejan, ¿no? Estas personas. Entonces, sí es complicado ser elegido de Dios, tanto el pueblo, o la tierra, o las tierras, como las personas, ¿no? Como las personas que son elegidas. Y aquí en esta parte hay mucha información sobre los elegidos de Dios, sí, hay mucha información sobre los elegidos. Y pues vean esa información, ¿no? También, porque es importante saber cómo es que es uno elegido, por qué es uno elegido. A mí me ha tocado observar a determinadas personas, y en ese sentido sí soy un poco observador, y me he encontrado con personas que pues finalmente no tienen malformaciones, sino que son así por nacimiento, por mencionarlo de alguna forma. La ciencia te dice una cosa, ellos se comportan de diferente forma, y tú te das cuenta, bueno, los que tenemos estas situaciones de que pues son personas que no son de aquí, son almas que no son de aquí, que de alguna forma, cuando se abre su portal para nacer en esa tierra, su alma es distinta y genera ciertos conflictos o ciertas situaciones en la hora del parto, en la hora de... A diferencia de que, por ejemplo, las personas que son adictas, ¿no? Las personas que son adictas tienen problemas, los bebés son adictos, vulgarmente se dan los pasones y hay una malformación en una persona, pero eso se puede determinar también, pero bueno, en fin. Por ejemplo, a mí me ha tocado observar a algunas personas y dices, esta persona no es de aquí. La morfología, por ejemplo, de las manos, de los pies, de cómo camina, de su rostro, de su cuerpo finalmente. Entonces, a diferencia de una enfermedad, una morfología distinta, ¿no? Por ejemplo, los dedos más largos, los dedos más largos en relación a su cuerpo, ¿no? O los brazos un poco más largos, más delgados, o una cabeza, una estructura ósea en la cabeza distinta, un poco distinta, ¿no? Entonces te vas dando cuenta quiénes son los que no son de aquí, y ellos muy en su interior saben que no son de aquí, pero finalmente pues están en esta tierra, ¿no? Y son personas que llegan sus almas llegan de otras regiones del cosmos y se establecen, nacen en esta tierra, y se puede decir que han sido reencarnados, tal vez han reencarnado en esta tierra siendo de otro lugar, ¿no? Entonces esa parte importante. Cuando pasa todo esto, no es que sean elegidos, sino que de alguna forma
ellos también pasan por situaciones complicadas en esta tierra. Entonces, los que nos pasan, o los que tratan de acabar con nosotros, pues son los oscuros, obviamente. Son gente muy oscura, sin escrúpulos, con una idea de la vida distinta. Nosotros tenemos otra forma de ver la vida y vivir de diferente forma. Entonces, tratamos de vivir simplemente y sobrevivir en algunos de los casos y luchar en contra de estas personas que quieren acabar con nosotros, ¿no? Entonces, aquí está la parte importante, ¿no? Esa parte importante. Entonces yo comparto estos videos porque, bueno, en alguna ocasión, estando en mi casa, y esto se los voy a platicar muy particularmente, estando en mi casa en la mañana, en la madrugada, vamos, yo había dejado días anteriores documentos para un trabajo en 3 lugares y de repente me escucho una vocecita ahí, dormido, levántate a trabajar, ¿no? Entonces mi reacción fue de despertarme inmediato y dije, ya está el trabajo, vamos a verlo, ¿no? Me ducho, desayuno y me voy al trabajo. Sin embargo, al llegar a ese lugar, al primer lugar donde dejé documentación, pregunto y pues me dicen, no hay trabajo, todavía no nos dicen. Voy al siguiente lugar, todavía no nos dicen nada, tus papeles están arriba, bueno, en fin, nosotros te llamamos, ok. Fui al siguiente lugar, nada. Me quedé con esa idea de levántate a trabajar, ¿qué pasó, no? Regresé a mi casa y estando viendo unos videos de algunas personas que son ufólogos, y bueno, en fin. Y pues vi a una persona que estaba explicando sobre una sociedad, por mencionarlo de alguna forma, sino es una filosofía, no recuerdo cuál era la filosofía, ¿no? Pero dije, no, pues esta es la cábala oscura. Algo muy en mi interior me dijo que escribiera sobre eso, que era la cábala oscura. Una filosofía distinta, obscura, de hacer trabajos de hechicería, en fin, hacer muchas cosas de ese tipo. No recuerdo el nombre de esa filosofía, pero bueno. Entonces me puse a escribir y eso es lo que de alguna forma me habían mandado, tenía que escribir, en eso tenía que trabajar. Bueno, pues me puse a trabajar, desafortunadamente eso no paga la comida, pero bueno, pues, estuvimos trabajando, agarramos empleo y estuve trabajando en varios lugares y pues sí me quedé con esa idea bastante interesante. Entonces seguimos escribiendo, seguí escribiendo información en el Facebook, en Facebook de otras personas como invitado, solo como invitado, o sea, me suscribía, me aceptaban en su red social y pues yo me ponía a escribir ahí. Muchas veces revisaban, muchas veces sí, muchas veces no, pero se quedaban ahí los escritos. Bueno, en fin, sobre enseñanzas de este tipo, ¿no? Entonces, y pasaron muchos años, o algunos años. Posteriormente empecé a hacer el trabajo. Ese es parte del trabajo de Dios. Y antes había sido parte del trabajo de Dios, lo que estaba haciendo antes. Y después empecé a hacer más el trabajo de Dios. Seguí con el trabajo de Dios. Entonces, o del Padre Celestial. Seguí con el trabajo de Dios y hasta la fecha, ahorita en estos tiempos, sigo con el trabajo, aunque también ya me dijeron, ya es todo, bueno, es todo, no hay más que hacer. Y pues bueno, de todas maneras yo continúo, no porque me haya mandado el mensaje, como mensajes que me han mandado, y me los ha mandado en base a otras personas, ¿sí? Una vez estuve viendo un video de una tarotista del extranjero, no mexicana, y en su mensaje decía muy puntualmente, este es para
un solo signo, una sola persona de tal signo, ¿no? Dijo mi signo, no lo voy a decir, pero bueno, dijo mi signo. Y me dijo ahí en ese mensaje, que ese mensaje era de allá arriba y que era para una persona del signo en específico, y empezó a hablar y relacionó mucho de lo que yo había hecho conmigo. Entonces, caray, me quedé sorprendido y detallado, de alguna forma detallado lo que se había hecho. Y dije, no, pues este mensaje es para mí finalmente, ¿no? Y ahí está el mensaje, ahí quedó el mensaje. Y el mensaje fue el que mencioné la vez pasada: tú que has trabajado mientras que otros dormían, tú trabajabas. Y así fue. Mientras que tú estabas trabajando, tú estabas luchando, tú hacías esto. Y me dijo muchas cosas, ¿no? Y al final al final del mensaje decía: no te alejes de mí por una religión, no te alejes de mí y menos por una religión. Entonces quedó grabado en mi mente ese mensaje. Y hubo otros más, pero bueno, esos fueron los que se quedaron en mí. Y pues bueno, pues nosotros de alguna forma yo continúo, ¿no? Y ya más adelante veremos a ver qué más se puede comentar. Muchas gracias, por el momento es todo. Gracias.